día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 166. Aquí se abre un nuevo artículo del credo, cuando dentro del tema de la profesión de fe en la que estamos hablando de la respuesta del hombre a Dios, el artículo primero había sido titulado como creo, y ahora el artículo segundo es titulado como creemos. Así pues, el catecismo quiere subrayar y complementar de una manera equilibrada estas dos expresiones: creo y creemos. Hasta ahora habíamos desarrollado todo el artículo primero de la obediencia de la fe, el creer en un solo Dios, las características de la fe, que es un acto humano, fe e inteligencia, la libertad de la fe, la perseverancia en la fe, etcétera, que eran aspectos más, digamos, personales. Y ahora vamos a hablar de ese otro aspecto más comunitario, creemos. Es a partir del punto 166. Dice así: la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela, pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Bueno, es un punto, este 166, que hace una serie de afirmaciones, englobando, ¿no?, entendiendo la fe dentro de la vocación del sentido de la comunión que tenemos, que tiene todo hijo de Dios, todo miembro de la Iglesia. Comienza diciendo que la fe es un acto personal. Es algo que tienes que hacer tú y que no pueden hacer los demás por ti. Tu acto de fe, aunque puede estar sostenido, aunque puede estar ayudado, aunque puede estar incentivado, pero al final lo tienes que dar tú personalmente. Recuerdo que hemos utilizado aquí en este programa la imagen tanto para hablar del tema de la fe y la razón, como la razón también conduce a la fe agarrada de la mano hasta una puerta en la que le dice, bueno, pues ahora tienes tú que pasar adelante, ¿no? Hasta aquí te he traído, pero ahora te toca a ti. Bueno, pues lo mismo podríamos decir también de el acto de fe, por lo que, por ejemplo, por lo que a la familia supone. La familia te ha acompañado en el acto de la fe, ha sido el seno en el que tú te has iniciado en la fe. Ahora llega un momento en que la familia te ha conducido, te agarra de la mano, te acompaña en el caminar conjunto de la familia, pero claro, luego tienes que dar tú un paso personal. No pueden creer tus padres por ti o tus hermanos por ti. O sea, se trata pues de buscar el necesario equilibrio entre el sentido comunitario y el sentido personal. En el punto, o sea, hasta ahora en los programas anteriores habíamos subrayado el sentido personal, y ahora, como veis, se va a subrayar de una manera complementaria el sentido comunitario en el paso que damos en la fe. Es decir, se trata de entender que un acto personal, el hecho de que la fe sea un acto personal, no quiere decir que sea un acto individualista o aislado. Que nosotros con frecuencia confundimos una cosa con la otra. No es lo mismo personal que aislado. Es que forma parte de la esencia
de todo acto personal la relacionalidad. La persona se define a sí misma también por un grado de relacionalidad. O sea, nos identificamos a nosotros mismos en relación con los demás. O sea, es un acto personal la fe, sí, pero no es un acto aislado. Luego tiene que haber también una educación en el tema de la fe para que haya una transición del yo al nosotros, ¿no? Del creo al creemos. Quizás, fijaros en la evolución lógica, bueno, lógica o más frecuente, ¿no?, de un creyente, pues cuando hemos nacido a la fe en el seno de una familia, comenzamos diciendo creemos, porque la fe la profesa toda la familia, ¿no? Y uno se acostumbra a creer, al principio es imposible distinguir tu fe de la de tu madre, que reza contigo en la cama. Cuando vas a acostarte ella reza junto a ti, etcétera. Un niño comienza con una experiencia de fe que es primera persona del plural, es la familia, creemos. Luego, cuando va avanzando, y en esa adolescencia ya se empieza, ¿no?, a manifestar de una manera muy fuerte su personalidad, pues en ese momento necesita dar el paso del creemos al creo. Es importante, o sea, no es que la familia deje de existir, por supuesto que continúa junto a ti, pero es necesario que ese adolescente pase a decir creo, porque si se quedase únicamente en el creemos de la familia, habría una falta de personalización. Pero luego, llegado otro momento de la vida, ya ese joven, ese adolescente que ha pasado a ser joven, para que llegue a la madurez, tiene que volver de nuevo del creo al creemos, porque tiene que darse cuenta de qué tengo yo que no haya recibido, pero si Dios también me ha sostenido en la historia de mi vida, me ha sostenido sirviéndose de tantas personas, de toda la historia de la Iglesia, de tantos que me han precedido. Por eso suele ser esto lo lógico, fijaros. Nacemos en el creemos. También ya sé que hay personas que no han nacido en una familia católica, que más bien han descubierto ellos, han tenido un momento de conversión, pero bueno. La experiencia psicológica más frecuente es, nacemos en el creemos, en la adolescencia tenemos que dar ese paso personal del creo, y cuando ya pasamos la adolescencia y ya tenemos que llegar a la madurez en la fe, a la fe del adulto, tenemos que volver de nuevo a redescubrir, ¿no?, pues la Iglesia en ese creemos. Bien, pero son dos facetas, el creo y el creemos, que lógicamente una ilumina a la otra y viceversa. Suele ser, sin embargo, tiene un punto de dificultad ese paso del yo al nosotros. Porque en esa tendencia que tenemos al individualismo, fruto del pecado original, fruto de nuestra tendencia al pecado, pues hay una dificultad de sentirnos reflejados en los demás, de ver que los demás también son instrumento de Dios para nosotros. Hay una dificultad en ello. La tendencia al individualismo, pues es que está muy ligada a la historia del pecado. Por eso hay que tener una profunda sanación, hay que purificarse para poder pasar del yo al nosotros, del creo al creemos. Tiene que haber ahí un proceso de purificación. ¿Esto cómo se va labrando? Bueno, en primer lugar yo diría creciendo en sensibilidad para hacer una lectura de la historia de nuestra vida y darnos cuenta de que cuántas personas Dios ha puesto en el camino de nuestra vida que han intervenido para que yo conozca a Dios. Cuando uno tiene un momento de encuentro con Dios, de tener una experiencia fuerte de fe, quizás en ese momento puede tener el peligro de que, bueno, pues le impacta tanto el encuentro con Dios, le impacta tanto haber descubierto que Dios le quiere, que Dios le ama, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, en ese momento, en un momento fuerte de la experiencia de fe, está el yo frente a Dios,
y entonces dice, bueno, yo con Dios a solas, ¿no? Sí, pero ojo, ese encuentro de los enamorados, ¿no? Pongo el ejemplo de lo que es un noviazgo. Cuando los novios se descubren, bueno, pues es tan fuerte el impacto, la atracción que reciben uno de otro, que parece que el resto del mundo deja de existir. Ya, pero tú has podido descubrir a tu novia porque has tenido una familia que te ha conducido, que te ha preparado, y a su vez ella lo mismo, ha tenido una historia detrás tuyo. Lo mismo, pues nosotros en la experiencia que tengamos de Dios, si Dios es alguien importante para nosotros, pues es que tenemos que también tener sensibilidad para descubrir todas las personas de las que Dios se ha servido para que yo me llegue a encontrar con Él. ¿Cuántas estrellas ha puesto Dios en nuestro camino, como puso en el camino de los magos de Oriente, para que llegasen a Belén? Nosotros tenemos muchas estrellas en el camino. Y esas estrellas pues tienen nombres propios de personas en el seno de nuestra familia, personas también que en el seno de la Iglesia han sido instrumentos de Dios. Y es importante pensar en esta categoría, en la categoría de decir, mi historia es una historia personal, mi historia de encuentro con Dios, pero Dios se ha servido, ¿no?, en el seno de la Iglesia de tantas cosas. O sea que este es un paso importante. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, somos un eslabón en la historia de la Iglesia. La fe ha sido transmitida desde Jesucristo hasta mí a través de una sucesión apostólica. Y hay personas que yo no conozco ni conozco su historia, que han sido héroes, que dando su vida en la fidelidad a la transmisión de la fe, han permitido que la fe continuase su transmisión, su relevo, pues en momentos muy difíciles, ¿no? Esto es como la carrera de relevos, que en vez de ser 4%, pues igual es pues 10.000%, ¿no? Que cada uno ha corrido 100 metros, pero ha habido muchísimos relevos. Y hay muchas personas que han corrido esa carrera que yo no conozco, pero que gracias a su fidelidad yo he recibido el testigo de la fe. Cuando uno coge el testigo de la fe, dice, oye, este testigo que yo agarro con mi mano ahora, lo han sujetado mártires, que han dado su vida por la fidelidad a la fe. Lo han sujetado, lo han cogido tantas personas que yo no conozco, que algún día formaré parte con ellos de la asamblea celestial en el cielo. O sea que yo soy un eslabón en esa transmisión de la fe. Y estamos aquí, pues, porque somos sostenidos por toda esa historia anterior. Si nosotros somos algo, es porque nos podemos subir a los hombros de los que nos precedieron. O sea que es muy importante este aspecto. Por humildad y por verdad. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.